mencionado un montón de gente aquí hoy sobre iOverviews y yo básicamente lo que he hecho ha sido un análisis de cómo iOverviews está impactando en medios y he usado pues, una muestra de medios de aquí de Cantabria, ¿vale? Así que aunque lo he usado para medios locales, esto es aplicable a cualquier tipo de medios de cualquier lugar, ¿vale? Así que he empezado con las conclusiones para quitarle un poco de carga a la gente y decir, bueno, si alguien luego desconecta, ya tiene las conclusiones, ¿vale? Así que conclusiones del análisis que he hecho, hay una afectación muy baja de iOverviews en las búsquedas que yo he analizado, ¿vale? Como veis, están entre un 8 y un 10%, que es un ratio pequeño, ¿vale? Ahora veremos un poco cómo se distribuyen. Y la segunda conclusión, los medios que yo he analizado 10 medios, han crecido en visibilidad, pero tienen menos palabras clave posicionadas, que es una cosa que choca un poco, es un poco que hay que analizar un poco más a fondo, ¿vale? Entonces, para quien no sepa qué son las overviews, aquí os pongo un resultado estándar, donde se hacen las mejores rabas, no sé qué, no sé cuánto. Como veis aquí, son resultados estándar de Google, que a lo mejor hay gente aquí que ni siquiera usa Google. Luego también puede ocurrir que ciertas búsquedas, cuando las refinamos un poco, nos aparece una respuesta que parece que nos quiere dar la respuesta directamente, pero nos está dejando clicar en el sitio, ¿vale? Estos son resultados de búsqueda que se llaman respuesta directa. Te quitan algo de tráfico, pero no demasiado, ¿vale? También puedes clicar. Y luego estarían nuestras amigas, las iOverviews, que son estos resultados generados por inteligencia artificial, que básicamente, bueno, pues con todo lo que ha sido entrenada la IA que usa Google, que es Gemini, pues te escupe ahí una posible respuesta en este primer párrafo y podrías desplegar una respuesta, o sea, profundizar más en la respuesta y eso te cubriría toda la hoja de resultados, ¿vale? Con lo cual, prácticamente no clicarías en ningún lugar, tendrías la respuesta directamente. Vale, entonces, os he contado dos conclusiones muy rápidamente, a lo mejor hay gente que se va a comer porque ya es la hora, pero os voy a explicar cómo he llegado a estas conclusiones, ¿vale? Es un método que podéis replicar cualquiera de los que estáis aquí. Lo primero, análisis de los principales medios de Cantabria. Lo que he cogido ha sido los 10 principales medios que os los pongo ahí. Están ordenados por mayor visibilidad a menor visibilidad, ¿vale? Son estos y lo que he intentado analizar es cómo estaban a nivel de visibilidad orgánica en abril de 2025 y cómo están ahora a finales de marzo de 2026, ¿vale? Para intentar ver cómo ha cambiado, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un poco los 10 portales que yo he mirado. Ok. Segunda cosa, pues he intentado coger una muestra de palabras clave y de búsquedas que se hacen en la zona, en Cantabria, Santander, y, bueno, y tratar de analizar exactamente qué resultados ofrece Google con esta muestra, ¿vale? Yo no soy de medios, también lo digo, ni periodista, o sea, estoy en el mundo del marketing y vengo del mundo de la banca, con lo cual no tengo nada que ver, pero me gusta mucho el análisis de datos y al final un poco también estoy aquí por esto. Entonces, yo he analizado esas 300 palabras, qué resultados salen cuando lo busco en ordenador y qué resultados salen cuando los busco en móvil, desde Santander, ¿vale? Ok, ¿cómo son las palabras? Pues las palabras más o menos están así clasificadas. Tengo más o menos un 40% de las palabras tienen que ver con noticias en Santander, noticias en Torrelavega, última hora, cosas así. Luego hay un porcentaje que son relativas a viajes y a puntos de interés, la playa de Somos, cosas así. 16% de brand, que eso significa que hay gente que directamente abre Google y busca el diario Montañés, o busca el diario de Cantabria, o busca X medios. Y después hay otras palabras un poco más residuales que tienen que ver con temas del tiempo, de incendios, temas de historia o de organismos públicos, e incluso otras cosas que tienen que ver más con deporte y con ocios, ¿vale? Entonces, esa es un poco la base de datos que yo he creado, bastante modesta, porque tampoco tenía tiempo para hacerlo mucho más grande. Ok, si os dais cuenta, para intentar acertar, porque yo no soy experta en medios, he cogido palabras comunes de Diario Montañés, Diario de Cantabria y Diario Alerta, ¿vale? Palabras comunes que tengan búsquedas, es decir, que tengan demanda orgánica, ¿vale? Entonces, así un poco mi metodología para hacerlo. Vale. Para los datos de visibilidad he usado la herramienta Sistrix. Es importante considerar que esta herramienta, a nivel de medios, solo tiene en cuenta evergreen y palabras como las que os he descrito. Por ejemplo, si hoy o ayer ha fallecido una persona que va a generar una noticia, esto no lo recoge, ¿vale? Y luego todo el tráfico que se genera en Discover, esta herramienta tampoco lo recoge. Entonces, el análisis está totalmente orientado a evergreen más ciertas palabras que tienen que ver con marca y noticias. Y luego los rankings los he sacado con una herramienta que se llama Data for SEO, que te permite elegir desde dónde quieres simular las búsquedas. ¿Vale?
A partir de aquí, sí quiero aclarar que esto no es un análisis que se pueda extrapolar, ni que yo pueda decir que lo que sale de este estudio es una correlación exacta y una causalidad exacta, es decir, es un estudio que tiene correlaciones, pero tiene una muestra muy pequeña. Yo no estoy usando datos de tráfico porque ningún medio me ha cedido sus datos, estoy usando datos que son más de rankings y, bueno, no puedo hacer distintas afirmaciones, ¿no? Y como os decía, lo importante, hay fuentes de tráfico y fuentes de captación de los medios que no están recogidas en las herramientas, ¿vale? Así que vamos a ver tres cosas, ¿vale? Para hacerlo así como muy fácil. Lo primero, ¿qué ha pasado en un año con iOverviews? Vale, pues esto es lo que ha pasado. Como os decía, todos los medios han crecido en visibilidad con la fuente de Sistrix, pero han bajado en número de keywords posicionadas, ¿vale? Entonces aquí, bueno, tendríamos que a lo mejor ahondar un poco en qué ha pasado aquí, en el por qué, ¿vale? Ok, el dato más concreto lo tenéis aquí. Como veis, visibilidad ha crecido en casi todos menos en uno, pero la variación de keywords posicionadas ha bajado en todos, ¿vale? Más o menos, bueno, los promedios luego os los voy a decir. ¿Vale? Segunda cosa, iOverviews. Si iOverviews en promedio en abril del año pasado era de un 2% por cada mes, o sea, en global, un 2% de impacto, es decir, el 2% de las keywords posicionadas activa iOverviews, ¿vale? Eso es en abril de 2025, que es cuando fue el primer mes en el que se desplegó iOverviews, ¿vale? Y, sin embargo, si miramos a 30 de marzo de este año, fijaros el porcentaje de palabras con iOverviews que tienen los medios. Más o menos se nos va a un 27% de media, ¿vale? Si calculamos la tasa de cambio entre uno y otro, pues como veis allí, son tasas de cambio altísimas, ¿vale? Implica una variación enorme, ¿vale? Ok, estos son keywords que potencialmente nos estamos quedando sin el tráfico porque no se hace clic en esos resultados. Vale, estos son un poco el resumen de los tres datos, ¿no?, que nos tenemos que quedar. Subimos un 100% de media de visibilidad en los medios, pero con un 63% menos de las keywords, y iOverviews crece un por 11, ¿vale? Un por 11 en un año. Eso significa que ese por 11 nos está robando mucho tráfico, ¿vale? Muchos clics. Ok. Vamos a la segunda cosa. ¿Cómo podemos hacer una radiografía de las hojas de resultados basado en esa muestra de 300 palabras y ver qué podemos aprender aquí, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, he sacado 300 palabras. Aquí hay otro tipo de clasificación que sería, entre comillas, le llamo breaking news a todo lo que contenga noticias, hoy, última hora y cosas así, ¿vale? O sucesos. Y luego le llamo evergreen a todo lo que no y le llamo brand a todo lo que contenga Diario Montañés, Diario de Cantabria o cosas que tengan el nombre del medio, ¿vale? Como muy simplificado. Y las categorías que ya os dije antes, que son las temáticas, vamos a decir. Ok, ¿qué ocurre aquí? Las SERPs, las hojas de resultados de Google, se distribuyen así. Todas estas funcionalidades que veis ahí, todas esas características, son bloques o son elementos que están apareciendo en esas 300 palabras. El 97% tienen preguntas de usuarios, por ejemplo, o el 38% tiene bloques de imágenes. Podríamos posicionarnos con nuestras imágenes ahí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, os he puesto una estrellita en aquellas en las que quizás hay una oportunidad de aparecer con nuestros activos o con nuestros recursos, y os he puesto como esa bocadillo pensante para, oye, igual esos bloques nos pueden dar ideas. Por ejemplo, los bloques de People Also Ask, que son otras preguntas de usuarios, nos puede dar pistas de, bueno, otros contenidos que la gente tiene preguntas o lo que sea. O el Knowledge Graph, que tiene mucha relación con las entidades, pues también nos puede dar pistas de, oye, cómo deberíamos estar trabajando esa parte, ¿no?, que en medios es muy importante. Y por último, un bloque que se llama comparar sitios. Suelen ser sitios de terceros en los que pueden aparecer reseñas o comparaciones, ¿vale? No es tan habitual verlo en sitios de medios o de contenido, suele ser más habitual verlo en sitios más de e-commerce o de transacción, pero podría ser una oportunidad para intentar ver, oye, qué sale ahí y cómo me puedo aprovechar de ello, ¿vale? Si vamos al dato, como os decía, entre el 8 y el 10% de las keywords muestran iOverviews, que es un dato, en este caso, pequeño dentro de la muestra, ¿vale? El impacto de iOverviews por tipo de keyword, que esto está muy relacionado con el estudio que hemos hecho Clara y yo, que luego os lo dejo enlazado para que lo veáis, que es a nivel ya nacional. Como veis aquí, la mayoría se va al evergreen, ¿vale? El evergreen es el gran damnificado por iOverviews. Breaking menos y brand 0, ¿vale? Es decir, las búsquedas de marca pues no tienen ningún tipo de afectación. Si nos vamos a las categorías,
bueno, como las categorías también tienen un poco de relación con la tipología de búsqueda, pues obviamente, por ejemplo, todo lo que es marca cero, todo lo que son noticias y sucesos, un porcentaje muy bajito de afectación, y todo lo que son temáticas más abiertas y más generalistas, como veis, pues es la que se lleva mayor afectación, ¿no?, de AI Overviews, ¿vale? Y riesgo potencial de pérdida de clic. Una cosa importante que también han mencionado, creo que Isabel, también lo ha dicho Clara, incluso Luis, el tema de, vale, si están saliendo estos resultados, ¿qué hago yo para aparecer dentro de ellos? ¿Están en este análisis apareciendo los medios citados dentro de esas AI Overviews? ¿Qué creéis? ¿Que no? ¿Que sí? Vale. Por si alguien no sabe lo que significa ser citados, es aparecer con un enlace, ¿vale? Como veis ahí, en ocasiones, en el párrafo que aparece de AI Overviews, pues aparece la fuente y en el lateral te suele aparecer toda la lista con todas las fuentes que ha usado esa inteligencia artificial para generar la respuesta, ¿vale? Entonces, bueno, otra cosa es que luego la gente clique ahí, que esa es la continuación, ¿no? Pero por lo menos tener la capacidad de aparecer ahí. Entonces, os digo por orden los que más aparecen, ¿vale? En mi muestra, 33% YouTube. ¿Vale? Aquí ya también creo que algunos compañeros han mencionado la importancia de los formatos de vídeo. ¿Vale? Segundo, Instagram. También se ha estado hablando sobre que Discover ahora premia mucho redes sociales y premia mucho tema influencers y ese tipo de cosas. ¿Vale? Tercero, Facebook. Que esto me recuerda que también ayer en la cena alguien comentaba que tenía tráfico de Facebook y bueno, me parece que cumple la labor en muchas... a nivel generacional en muchos segmentos, ¿no?, de audiencia. ¿Vale? Wikipedia también es otro de ellos. Aquí, pues bueno, igual tenemos menos oportunidad para poder intervenir, pero bueno, algo podríamos hacer quizás. TikTok, ¿os suena? Creo que están aquí como el All Star, ¿no?, el equipo, o sea, todas las redes están aquí. Idealista, Idealista, que en este caso es posible que haya alguna búsqueda que pudiese estar cerca de temas inmobiliarios y está apareciendo aquí, ¿vale? Pues bueno, esto ya es por la muestra que estamos usando, que igual puede ser más o menos relevante. Luego tenemos Diario Montañés, ¿vale?, que ya aparece por aquí. Uy, no sé si es del año... no es Diario Montañés, se llama Datos Macro o algo así se llama, ¿vale? Es un medio de otra cosa. Cantabria Infinita, y luego ya tenemos la aparición de dos medios locales que sí que aparecen, ya aparecen por aquí, ¿vale? Diario Montañés y Diario de Cantabria. ¿Os lo esperabais esto así? Bueno, por lo menos tienen cierta presencia. Es verdad que las keywords o las palabras clave que yo he usado para hacer análisis, si vosotros intentáis replicar este análisis cada uno para vuestro proyecto, podéis elegir los segmentos que os interesen y va a ser mucho más aterrizado, ¿vale? Ok. Recuperando las hojas de resultados, cómo estaban compuestas, también quiero destacar que aparece este módulo de Top Stories, que es el módulo en el que se suele, bueno, los medios soléis estar ahí trabajando, ¿no?, en temas noticias y temas de breaking news, ¿no? Entonces, también es interesante ver en qué tipo de búsquedas están apareciendo esas Top Stories, ¿no? Como veis aquí, brand, breaking y evergreen, tiene sentido pues que no aparezca. Es decir, aquí tenemos como el espacio seguro de los medios sigue siendo este bloque, ¿no? Vale, y luego, esto es Top Stories, pero por cada medio y separando desktop de escritorio, ¿vale? O sea, desktop de móvil, perdón. Y lo que he hecho ha sido calcular cuál es el porcentaje de, vamos a decir, me lo voy a inventar el nombre, porcentaje de saturación en las keywords o en el bloque. Es decir, cuánto aparece cada medio si miramos las keywords en las que aparecen Top Stories y si miramos todos los enlaces que aparecen en Top Stories, en el bloque, ¿vale? Entonces, ahí tenéis como un porcentaje, le podríamos llamar el share of voice, esos nombres americanos que la gente inventa, o le podemos llamar como queráis, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un poco cómo están apareciendo. Si están apareciendo en muchas keywords con Top Stories, que sería el dato de porcentaje de keywords, y si están saturando ese bloque de Top Stories, estaría apareciendo en el otro porcentaje, ¿vale? Entonces, aquí tenéis como una radiografía ya de quién está apareciendo y quién está teniendo más visibilidad en ese bloque, ¿vale? Oportunidades de otro tipo de hojas de resultados, de otro tipo de bloques. Por ejemplo, las imágenes, pues aquí en muchas búsquedas está apareciendo imágenes. Podemos trabajar nuestra parte multimedia para aparecer nosotros ahí y ser una fuente también posible de imágenes. Pues ahí tenemos una oportunidad, ¿vale?
Vídeo, lo mismo. Hay bloques de vídeos, como veis aquí, que salen directamente en la hoja de resultados. Y estas cosas suelen llamar mucho la atención, con lo cual, si tenemos una estrategia de contenidos con formatos de vídeo, podemos hacer no solamente posicionarnos en YouTube, también podemos posicionar en Google en este tipo de bloques, ¿vale? ¿Qué más? Perspectivas. Esto es una cosa que puede que sea un falso positivo que me ha dado a mí la herramienta, pero me parece interesante igualmente sacarlo, ¿vale? Es una cosa que sacaron en 2023 que tiene que ver con foros y opiniones de autores a través de sus redes o a través propiamente de foros, ¿vale? Yo cuando revisé los datos, el bloque que me salía era este, ¿vale? En las búsquedas en las que aparecía ese bloque, entonces no sé si a lo mejor es un error de la herramienta. En cualquier caso, me parece interesante destacar que en esas noticias locales aparecen resultados, como veis, que no son medios, son cuentas de Twitter, ¿vale? Con lo cual, para mí eso es un insight o es una idea que también nos dice que podemos aparecer en distintos bloques si ordenamos todos los activos digitales que tenemos y tenemos una estrategia, ¿no?, que sea transversal. Vale, Twitter. Aquí me ha pasado una cosa curiosa y es que cuando yo hice el análisis el día 30 de marzo, la herramienta me marcaba que había bloques de Twitter. Pero cuando yo repliqué la búsqueda para coger el pantallazo, no estaba. ¿Por qué? Porque los bloques de Twitter salen con tendencias, ¿vale? Entonces es posible que el día 30 pues, había alguna tendencia en alguna de las búsquedas que yo hice y se activaba el bloque y cuando volvía a sacar el pantallazo ya no estaba. Os quiero destacar un par de publicaciones. Antonio Miró, que está en Confidencial, y Arturo Marimón, que es consultor especializado en medios, que ha hecho una publicación en La Razón bastante interesante que habla de esa tendencia que ha habido en los últimos años de muchos medios abandonando Twitter, posiblemente porque lo dirige Elon Musk o por otros condicionantes, y bueno, que puede ser un error estratégico a nivel de SEO, ¿vale? Entonces me parece interesante mencionarlo. Como veis aquí, el bloque de Twitter aparece con cosas que suelen estar en tendencia o prácticamente en directo, ¿vale? Ok, y luego tenemos los vídeos cortos, que son un bloque que son aparte del bloque de vídeos. Es decir, tenemos el bloque de vídeos, que serían bloques, o sea, vídeos más largos, y luego específicamente vídeos cortos. Fijaros que tenemos Facebook, TikTok, YouTube, que son los mismos que hemos dicho que salían los más citados en iOverviews. Con lo cual, estamos como en una rueda de hámster ahí, repitiendo un poco los mismos lugares, ¿no? Ok, estos son un poco las dos capas de análisis. ¿Qué sacamos de aquí o qué lecturas podemos hacer? Bueno, como veis aquí, en vez de ver dónde hay overviews, vamos a verlo al revés, dónde no hay, ¿vale? Por ahí, a lo mejor podemos ver si tiene sentido seguir apostando por ese tipo de sitios. En las partes de Top Stories, donde hay Top Stories, nunca hay overviews, ¿vale? Eso es una correlación totalmente directa. Es muy difícil que haya Top Stories y haya overviews juntos. Entonces, si hay Top Stories, no hay overviews, con lo cual, tráfico para vosotros. Temáticas más... bueno, hay temáticas que a lo mejor puedan ser más o menos evergreen, pero sigue habiendo un porcentaje muy bajo de iOverviews, con lo cual, en todos los sitios en los que haya poca tracción de iOverviews, es una oportunidad para intentar estar ahí y tratar de captar ese tráfico. Obviamente, las búsquedas de marca, esto, por ejemplo, Clara me dijo, esto no se trabaja en los medios, no se trabaja las búsquedas de marca, ¿vale? Pero, por ejemplo, si lo asociamos a productos, si hemos creado un producto y generamos que la gente busque mi marca más el nombre del producto, ahí también tenemos una manera de generar una demanda, ¿no? Entonces, eso yo lo veo bastante interesante y yo que trabajo mucho en e-commerce, lo veo constantemente con marcas como PC Componentes, que empezó a hacer campañas de Black Friday súper potentes y tú ahora vete a mirar cuánta gente busca cada mes o cuando se acerca Black Friday, PC Componentes Black Friday. Lo busca mucha gente, porque han hecho una campaña brutal, muy grande. Entonces, han generado ellos esa propia demanda, ¿vale? Y, bueno, y luego toda la parte de temas de inundaciones, incendios, etcétera, ¿vale? Bueno, los más citados, ya lo habéis visto quiénes son, con lo cual, si nosotros tenemos estrategias que combinen no solamente la parte editorial, sino la parte social, tenemos oportunidades también de aparecer citados en las iOverviews de aquellas búsquedas en las que van a aparecer ese tipo de activos, ¿vale? Y, bueno, este es un poco el resumen. Como veis, imágenes, perspectivas, Twitter, vídeos cortos. O sea, creo que es un poco el aprendizaje más claro. Y, bueno, esto lo ha comentado un poco Clara antes. Yo vengo sobre todo del mundo e-commerce, pero creo que una apuesta puede ser crear producto, como ella mencionaba, también lo menciona Álvaro y otra gente, ¿no? Y, bueno, aquí hay algunas ideas. En realidad son cosas a valorar, no son cosas que
que yo soy una intrusa aquí en el mundo de los medios, pero todo el tema de las newsletters, de temas de grupos de comunidades, de WhatsApp, de Telegram, alertas push por móvil, todo ese tipo de cosas pueden ser una oportunidad importante. Y si eso lo hilamos con contenidos muy expertos de guías locales o temas multimedia que estén después de la suscripción, pueden ser una oportunidad también para ir creciendo esa audiencia. Aunque eso ya lo dejo a los expertos. Entonces, las 3 conclusiones. Bueno, iOverviews no nos va a mandar tráfico, nos tenemos que concienciar que esa vía, entre comillas, está muerta, podemos aparecer citados y eso es lo que nos va a generar es branding y confianza, generar confianza, ¿vale? Segundo, las plataformas son el sí o sí que tenemos ahora para trabajar. No solo para los medios, esto en e-commerce es lo mismo. O sea, hay que trabajar en el máximo número de plataformas que podamos y seamos capaces. Y por último, seguimos teniendo los bloques de noticias y de breaking news, que esos obviamente puede que aumente la competencia, pero siguen estando totalmente vigentes y no tienen ningún tipo de afectación. Y ¿queréis algo más? ¿Queréis algo más? El análisis es este, ¿vale? Yo ya he terminado. Me voy, o sea, si no queda tiempo, me voy, Bueno, os he traído 3 cosas más, ¿vale? La primera, el estudio que hemos hecho con Clara de iOverviews en los medios a nivel estatal, ¿vale? Lo tenéis ahí enlazado, pues lo podéis escanear o si no, cuando mandemos la presentación, pues lo consultáis, ¿vale? Perdón, me he equivocado. Este QR no es el estudio. Este QR es todos los datos que yo he contado hoy están online en esta web. ioverviews.es/Cantabria. Podéis entrar, ver los datos, navegar por ellos, hacer filtros. O sea, he construido una herramienta con IA para que podáis utilizar los datos ahí, ¿vale? Entonces, podéis ver todo el estudio, lo podéis ver ahí. Segunda cosa es el estudio con Clara, que es este QR. Lo mismo, hemos hecho este estudio a nivel estatal, son más de 3.000 keywords, entonces ya es un poquito más grande el estudio y tiene más consistencia. Y la tercera cosa es, todo el mundo está súper preocupado, ¿cómo funciona iOverviews? ¿Cómo puedo posicionar en iOverviews? Tenéis aquí una guía que 28 minutos de lectura porque, claro, me he estudiado hasta las grapas de la documentación de Google, los experimentos que he hecho con mis clientes, pues ahí tenéis una guía súper profunda y detallada de paso a paso cómo funciona iOverviews, ¿vale? Entonces, esto, pues que lo quiera, que lo coja. Y nada, gracias por contar conmigo, soy MJ Cachón y ha sido un placer estar en Santander.